muy lejos si mantenemos ese conflicto y obligamos a nuestra mente, que es neutra, y a nuestro cuerpo a ocuparse con las cosas del espíritu. Y esto con una tremenda libertad, sabiendo que no hay condenación. Por tanto, es cierto que nos damos cuenta que la mente se despista, se ve influenciada por lo que tenemos por fuera. Pero al mismo tiempo, pues, y gracias a este espíritu, pues nos conduce al sitio donde verdaderamente estamos con nuestro Padre, que es protegidos, cuidados, no nos falta literalmente de nada, de manera que es una bendición y con la libertad que lo tenemos que hacer en Cristo. Ha sido muy buena la semana y muy dulce, muy suave. Creo que se están acabando los conflictos en que nos peleábamos con nosotros mismos y estamos quedándonos humildes y mansos a lo que Dios nos dice, sabiendo que Él lo tiene todo en sus manos y que sus cosas son sencillas. La ley es sencilla. Cuando dice la ley es buena, justa y santa, pero es desadecuada para el hombre viejo, pues es precioso porque lo entendemos perfectamente. Nosotros no cumplimos, no podemos cumplir la ley, pero lo que era imposible para la ley, pues Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, igual que nosotros, con las mismas sentimientos, con la misma forma de actuar en la mente nuestra, nos libró de la ley del pecado y de la muerte, nos libró. Pero esa ley es justa, santa y buena, por tanto lo que tiene la ley lo tiene Él de una manera natural. Así que ocupándonos nosotros en mantenerlo en la presencia de Dios, que es muy sencillo, cumplimos naturalmente la ley. Es precioso. ¿Por qué? Porque está saliendo de nosotros su naturaleza. ¿Y qué ocurre? Pues que no nos vamos a desviar mucho. Sabéis que la palabra pecado significa no acertar. Es como cuando uno tira una flecha y no acierta en el albo, no acierta en el blanco. Pues no nos iremos muy lejos, nuestra flecha, que podrán ser nuestros pensamientos, no nos alejaremos demasiado, porque hay veces que nos desviamos, claro que sí, pero ciertamente todo esto lo tiene en cuenta nuestro Dios. Nuestro Dios sabe que tenemos esta debilidad y por tanto lo que Él pretende ciertamente es que nos consideremos como Él nos dice para, como siempre hablamos en estas reuniones, dar cabida a Cristo. Sí, y hoy vamos a ver un tema muy acorde a lo que tú estás hablando, Juan. Entonces, genial, porque todo se sincroniza, todo encaja perfectamente. Entonces, vamos a dar inicio al día de hoy. Amparito, ¿quieres abrir con una oración? Sí, Sarita, claro. Bueno, muy buenas noches para todos. Amado Dios, Padre, Dios de la gloria, infinitas gracias sean dadas a ti, amado Señor, por haberte manifestado en carne y por tener esa posibilidad hoy de tener ese Cristo dentro, Espíritu Santo. Gracias porque tú condescendiste para un propósito grande y ese propósito es la redención. Uno de los propósitos es la redención. Sabemos que a través de ella tenemos garantía perfecta de todas las promesas cumplidas que tú has dejado escritas. Gracias porque en Cristo lo tenemos absolutamente todo, inclusive el saber que nunca más el mal podrá meterse en el universo ni en lo creado. Esa es tu garantía, amado Dios, que nada volverá a ser como Génesis 1:2.
Gracias porque todas tus promesas son un sí y un amén. Y nosotros podemos hoy saber que tenemos esa garantía para que sepamos que el cumplimiento será en los tiempos que tú así lo decidas. Gracias, amado Padre, porque también nos das la preciosa posibilidad de tener todas estas cosas por la fe y de una manera muy sencilla, haciéndonos como niños de pecho, siempre sabiendo que nuestro consuelo, que nuestra ayuda proviene de ti. Gracias porque sabemos que los tiempos son difíciles, que la oscuridad está ganando cada día más terreno, pero tenemos la posibilidad altísima de tener estos pensamientos donde nada, absolutamente nada los corrompe y sabiendo que siempre vas a respaldar todas las promesas que tú nos has dejado, Dios. Gracias por haber permitido esta iglesia invisible, por todas las cosas que hemos aprendido a través de ella, por tu palabra que siempre es esa fuente inagotable, también es ese bálsamo para nuestras distintas situaciones y para que sepamos que todas las palabras que tú escribiste son palabras para que nosotros las podamos vivir. Gracias, amado Dios, por esta noche, por la gran comunión que vamos a tener en Cristo y por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, bien. Gracias, Amparito. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a ir un momentico a una diapositiva que ya vimos, pero que me parece importante mostrarla antes de arrancar para tener... Ay, este computador se me varó. Acá. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, Okay. Sarita. Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso chiquitín de lo que vimos en la habitación número 1. Recordemos que esta habitación es la manumisión, donde se guardan los documentos, ¿cierto? Donde vimos que actuaba la voluntad del Padre, acá tenemos la participación del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Y se nos dice legalmente qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros tenemos. Desde dónde fuimos escogidos, cuál fue el objetivo, cuál fue el motivo, cuál es nuestra predestinación, cuál es nuestra redención por la obra del Hijo, cuáles son las riquezas de su gracia o todo es de acuerdo a las riquezas de su gracia, cuál es el misterio de su voluntad, cuál es la herencia que nosotros vamos a tener de acuerdo al propósito, cuál es el testimonio del Espíritu Santo y para qué es el Espíritu Santo, o sea, para qué está puesto en esta primera parte. Obviamente sabemos que está involucrado en todo también, pero entonces es oyendo y creyendo para conocer nuestra salvación, para saber cuál es el sello que tenemos y cuáles son las arras que tenemos, o la arra que es el mismo, el espíritu es la arra, ¿sí? Y cuál es la posesión adquirida o la posesión que nosotros tenemos. Entonces, todas estas cosas fueron las primeras cosas, lo que por gracia, por la obra del Señor Jesucristo, Dios lo reveló a Pablo para tenerlo y están los fundamentos de legalidad. Muy bien, entonces ahora, una vez vistas ese resumen así rápidamente para no olvidar, vamos a adentrarnos en la segunda habitación. Entonces, como habíamos visto, Welch nos muestra el libro de Efesios como una mansión, ¿verdad? Y todavía estamos acá en la doctrina, ¿sí? Esta ala de la casa, que la casa es representación de nosotros mismos. Hay 7 habitaciones, que son estas. La primera fue la que ya vimos, que se llama habitación de los registros legales, y la segunda que vamos a empezar a ver desde hoy se llama habitación
del reconocimiento. Entonces, en la habitación del reconocimiento tenemos las 3 oraciones de Efesios comparadas. Entonces tenemos una primera oración que está en Efesios 1, 15, 19, una segunda que está en Efesios 3, 14, 21 y una tercera que está en Efesios 6, 18, 20. Vamos a ver hoy la oración de Efesios 1, 15, 19. Efesios 15, 19 nos dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, que acá cuando nosotros leemos esta primera parte, hay como una especie de condicionamiento, ¿sí? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor, Él no cesa de dar gracias de ellos en sus oraciones con un propósito, que está en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si este era el propósito de la oración de Pablo, sabiendo que ellos habían oído, ¿sí?, de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para, con un propósito, era la oración, que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, en la estructura, al lado derecho, vemos una primera parte que dice la fe según vosotros en el Señor Jesús, ¿cierto? Hay un condicionamiento, es decir, hay una parte ya andada acá, hay algo que ellos ya reconocieron acá. Entonces tenemos estas dos partes grandes, la B, una B y otra B, ¿sí? Y acá al interior de esta oración tenemos para que en Él, ¿sí? Para que en Él el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Reconocer aquel, iluminación a vuestro entendimiento, ¿sí? Es decir, que el espíritu de sabiduría y de revelación es el que nos va a permitir el reconocimiento de aquel y es el que va a iluminar nuestro entendimiento ¿para qué? Para que nosotros podamos conocer a profundidad cuál es la esperanza, cuáles las riquezas y cuál la grandeza o el poder de Dios. ¿Para con quién? Para con nosotros los que creemos, los escogidos. Acá se está dirigiendo exclusivamente a nosotros, los del llamamiento alto, los del tercer cielo. Son esto, es lo que está acá y está clarísimo. Entonces, estos 3 principios nosotros los tenemos que tener clarísimos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuáles las riquezas? Y cuáles sean la grandeza o el poder que opera en nosotros. Sí, para eso nos ha sido dado un espíritu de sabiduría. Bueno, entonces, Pablo, a esta altura de la carta de Efesios, cesa un momento de enseñar y pasa a orar para que los de Éfeso pudieran apreciar y reconocer todo aquello que habían recibido. En el versículo 15 nos dice, por esta causa también yo, ¿sí? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta palabra, o una mejor traducción de esta frase, sería, por lo cual también yo, o en quien también, es decir, por el hecho que Cristo sea la cabeza de todas las cosas en el cielo y en la tierra, nosotros también, dice el apóstol,
tenemos una parte interviniente, ¿sí? Y la intervención que hace el creyente acá es el reconocimiento y apreciación de lo dado por Dios. No tiene nada que ver esta intervención con el hombre natural, sino es como el feedback o la devuelta de lo que Dios ha hecho en mí para yo poder reconocer esta información, o más bien reconocer esta profundidad de la palabra que Dios me está dando. En quien también vosotros fuisteis sellados y os fue ofrecida las arras o la arra o garantía, por quien también yo ahora, nos dice Pablo, reconociendo vuestra posición en gracia, no ceso de orar para que seáis alumbrados y apreciéis la gracia que tan generosamente se ha derramado sobre vosotros. Esto es una parte muy interesante de todo este desarrollo de la epístola de Efesios, porque fíjense cómo son los momentos, ¿no? Entonces está primero como que todo el alimento, todo este boom de registros y de cosas que Dios nos da, y ahora nos toca hacer una devuelta o un reconocer qué es lo que Él me está dando, digerirlo para poderlo llevar, interiorizarlo y poder reconocer eso que Dios me está dando, ¿sí? O sea, que se vuelva vivo en mí. Bueno. Ahora vamos a revisar este versículo donde dice, me devuelvo acá. Este versículo dice, el 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y acá vamos a revisar un poquito de qué se trata esto, de qué se trata ese espíritu de sabiduría en este contexto de Efesios. Y acá es donde no tenemos que confundir la palabra de sabiduría del cuerpo de Hechos con el espíritu de sabiduría o el don de sabiduría dado en Efesios. Y la otra era en Corintios. El cuerpo de Hechos, antes de Hechos 28, mejor dicho. Y cuando nosotros revisamos la escritura en Primera de Reyes, cuando Salomón pide sabiduría, acá nomás en el contexto, nosotros podemos entender perfectamente de qué se trata ese don de sabiduría. Entonces vamos a leerlo acá. Primera de Reyes 3:7 nos dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, está la oración que hace David, ¿no? David, perdón. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Ay, no, es Salomón. Y yo soy joven y no sé, ay, me equivoco, es Salomón, ¿cierto? Así es Salomón. Y yo soy joven y no sé cómo entrar. Sí, sí, sí. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces acá podemos ver en este contexto, primero esta frase de un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios nos da esta inteligencia para oír. De hecho, ahorita vamos a ver este uso en Colosenses, inteligencia para oír y que podamos tener un corazón sabio y entendido. En la Biblia se cuenta que a Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría.
Y la sabiduría es precisamente esto. En palabras sencillas, es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios, que es la manifestación de su espíritu enseñándonos su voluntad. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos la intimidad de Dios, la profundidad de Dios en su palabra. Solamente la podemos ver a través de la palabra. ¿Mm? El espíritu de sabiduría se manifiesta cuando continuamente meditamos y desarrollamos una relación íntima con nuestro Padre. Él nos acoge como un padre a un hijo, enseñándonos todas sus cosas. El Espíritu Santo es como si transfigurara nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y su predilección. O sea, la manifestación del don de sabiduría es esa percepción íntima del calor, la predilección, o sea, lo íntimo de Dios que nos hace entender todas sus cosas. Mami, huele a quemado. Pablo también oraba por los colosenses para que vieran y entendieran los asuntos de esta nueva revelación. Y en Colosenses 1:9 tenemos: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acá vemos ese uso que vimos en Primera de Reyes, ¿no? Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Espíritu Santo, entonces, para poder entender un poco esto del don de sabiduría que nos habla acá Efesios, hace sabio a quien así le pide sabiduría y entendimiento. Esto, sin embargo, no en el sentido de que tiene una respuesta, o sea, de que uno tenga una respuesta para cada cosa o que lo sé todo, sino en el sentido de que sabe de los asuntos de Dios. Es en este sentido. Sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios. Tiene esta sabiduría que Dios da a nuestro corazón. Y si nosotros revisamos otra vez Primera de Reyes, ahí decía de separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Por eso Hebreos nos habla de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, reparte. Toda esta sabiduría de Dios nos sirve para nosotros poder discernir lo bueno de lo malo, ¿sí? Y sé los asuntos de Dios. Hasta aquí esta partecita. Entonces, ahora vamos a retomar en Efesios 1:17 para revisar esta palabra, que es la palabra central de esta habitación, que es el reconocimiento. Entonces, Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, acá vamos a ver tres versiones. Las tres versiones tienen cosas muy interesantes. La Biblia de las Américas en este versículo nos dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En la Nueva Versión Internacional nos dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La versión Dios habla hoy me gustó mucho, porque dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Entonces, el propósito de esta primera oración de Pablo era un mejor conocimiento de nuestro Dios y Padre,
o un mejor conocimiento o a profundidad, lo que ya les había dado en la primera parte de esta epístola, que eran sus garantías, que eran sus contratos, o sea, su manumisión, o sea, todo lo que está, todo lo que tiene peso, ¿sí? Para eso, esa era la oración de Pablo, o sea, ya él dejó de enseñar y ahora pasa a ser una oración para que ellos puedan entender estas grandezas esta nueva revelación que les estaba dando a los de Éfeso. Entonces, esta versión de la Biblia Dios habla hoy nos dice, y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Es decir, que ese conocimiento que habla acá Efesios 1:17 verdaderamente es un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento. Y dice para que se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Y este reconocerle no es meramente un saber superficial o un saber de la razón, o un saber de mucho conocimiento y me sé, como, bueno, como aprendimos, hemos desaprendido, que entonces me aprendo los versículos y me aprendo los libros y no, absolutamente nada que ver. Reconocer es la revelación del Espíritu de Cristo en nosotros de la palabra escrita. Ahí es donde le conocemos verdaderamente. Reconocer es la palabra ginosco, que significa estar tomando conocimiento, cerciorarse, entender, llegar, notar, sentir, ver espiritualmente. El significado de reconocer es comparable con el rumiar de una vaca. Cada rumiación de una vaca demora aproximadamente 30 minutos. En este lapso llega a masticar de 40 a 80 veces el bolo alimenticio. Y la rumia se repite de 10 a 15 veces al día en cada descanso que tiene entre comidas, ¿sí? Entonces es una comparación. El reconocer es, bueno, ya lo vamos a mirar ahorita más adelante, pero es el perseverar en lo mismo y es ir entendiéndolo cada vez más y más a profundidad. Gálatas 1:8-9, vamos a ver este uso. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, estaba hablando acá Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto me encantó. Fíjense que acá, en este reconocimiento, nosotros no podemos tomar esta palabra tan a la ligera. Sí, seguramente para que Jacobo, Cefas y Juan dieran la diestra en señal de compañerismo eran porque sabían el andar de Pablo, porque habían estado con él, lo conocían, o sea, sabían el propósito de Dios. Es decir, es una serie de características y elementos que hacen que Jacobo, Cefas y Juan reconozcan y validen a Pablo, ¿sí? Entonces, de esto se trata, es ese seguir. Creo que hay un significado que es el de meditar, pero lo vamos a ver ahorita aquí. Pablo veía provechoso orar por estos efesios para que pudiesen conocer cuál era la esperanza de su llamamiento, ¿sí? Dios le muestra a Pablo que debe llegar un momento en el cual cese la enseñanza a menos que haya respuesta y reconocimiento de aquello que se acaba de revelar, ¿sí? Seguir añadiendo instrucciones podría ser perjudicial, ¿sí? Entonces es como, venga, un momento necesitamos entender todo esto, ¿cierto? Para poder ver a profundidad qué es lo que nos está dando. Y me encanta cómo Dios es tan hermoso y tan perfecto en todo. Cómo le dio a Pablo como esa iluminación de decir, bueno, das esto y ahora vamos a trabajar sobre esa primera parte. Entonces es algo muy sabio. Dice la escritura, entonces sabréis si permanecéis perseverando en el conocimiento del Señor.
entonces sabréis. Es decir, ¿cuál es la forma de nosotros saber si realmente estamos reconociendo a Dios? ¿Cierto? Es porque seguramente ese espíritu de sabiduría se ha manifestado en nosotros y hemos podido hacer una súnesis o un clic de las grandezas que estamos aprendiendo, ¿sí? Y es la forma de saber si permanezco perseverando en el conocimiento del Señor. Este es un sano principio para todas las edades, todas las esferas de bendición. ¿Sí? Perseverar es ir más de una vez, es como el rumiar de la vaca. Estos santos efesios, al parecer, cumplieron algunas de estas condiciones, pues el apóstol Pablo les dice que él da gracias y ora por ellos después de haber oído de vuestra fe en el Señor y del amor para con todos los santos. Hebreos 5:12 nos dice, porque en este contexto del reconocimiento, ¿cierto? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿sí? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces es lo mismo, es volver y volver y volver. Y eso que ellos, dice acá la palabra, después de tanto tiempo, es necesario volver. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí lo ven? Que acá vuelve a aparecer lo bueno de lo malo, como vimos en Primera de Reyes. El Salmo 119:99 nos dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Me encantó. El Salmo 119:27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El reconocimiento, entonces, resumiendo hasta acá un poco, es el uso continuo, perseverante, el meditar varias veces el alimento espiritual para que el espíritu de sabiduría se manifieste y conozcamos profundamente a nuestro Padre a través de su palabra. Esta era como lo que Pablo oraba para que estos de Éfeso pudieran ver la profundidad de lo que Dios estaba dando en ese momento, ese cambio. Eran cosas nuevas, ese era un llamamiento nuevo. Imagínense, me imagino Pablo en ese momento orando para que pudieran conocer esa grandeza. O sea, el corazón de Pablo lleno, vivo. Yo me imagino él, Dios mío. O sea, yo creo que uno sabe que el primero que se beneficia es uno, cuando uno va a la escritura. Yo no me imagino el corazón de Pablo cómo estaba y orando para que ellos pudieran ver más a fondo. Es genial. Bueno, entonces, como nosotros ya hemos visto cosas, ¿cierto? En la primera habitación, entonces vamos a ver qué era lo que Pablo deseaba que reconocieran los de Éfeso, ¿sí? El versículo 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis tres cosas importantes. Y esto está para nuestros tiempos. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces ahora, para cerrar esta primera parte, les pregunto, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Y cuál es una de las mayores manifestaciones de poder de Dios? Los escucho.
Los escucho. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues la nueva esperanza, qué bueno, porque él a los hebreos no podría escribirles esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por lo que habían escrito los padres y los profetas, cuál era su esperanza. Y teníamos en Tesalonicenses, que está escrita antes del gran secreto, una esperanza. Así que aquí vemos una diferencia, vemos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Y Correcto. para eso quiere Dios que te alumbre el entendimiento, de manera que nuestra esperanza está efectivamente cuando Él se manifieste en gloria nosotros apareceremos con Él. Y esa es una esperanza prioritaria, tanto en supremacía como en tiempo. Esa es nuestra esperanza, aunque tiene muchísimas más connotaciones. ¿Cuáles son las riquezas? Hemos visto que todas las bendiciones espirituales, todo aquello que habita en Cristo en los lugares celestiales, su plenitud, la riqueza de su plenitud, habita en nosotros ahora y es la que nos da este reconocimiento. ¿Y cuál es la mayor manifestación del poder? Lo contesta ese mismo versículo un poco más a frente. La cual, o el cual poder, se manifestó en Cristo resucitándolo de los muertos. El mismo poder que lo resucitó es el que nosotros tenemos ahora. Que Correcto. después de, como ha dicho Sara, meditarlo, pues que al principio no comprendía nada, hoy estoy comprendiendo que es efectivamente el que nos saca de toda tribulación, angustia y nos liberta y nos deja frescos como una lechuga. Ese es el poder que habita en nosotros, de darnos la vuelta y de vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor poder que hay, mucho más que el de la sanidad, y es el que tenemos nosotros. Pasaste la lección fuera. Me encanta. Además, porque sí, está muy bien. Eso era. Pero algo que me encanta de lo que estás diciendo es lo que está escrito para nosotros en Colosenses. O sea, recordemos que Pablo, ahí donde está escrito nuestro llamamiento, que es esa resurrección prioritaria, recordemos que en el contexto habla que no miremos las cosas de la tierra, sino pongamos los ojos arriba, ¿verdad? Eso es, hay una relación íntima de nuestra esperanza con las riquezas. Entonces, como dice Juan, nuestras riquezas están arriba y son todas espirituales. Por eso en ese versículo de Colosenses, cuando Dios nos dice que no pongamos los ojos en lo que pasa en la tierra, sino arriba, es porque es arriba donde tenemos todo. Tenemos nuestra esperanza, tenemos las riquezas espirituales y en la manifestación, por supuesto, es la resurrección, pero también nosotros estamos, todo esto está amarrado con el Cristo resucitado. Es muy distinto a la primera parte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Claro, obvio que nos acordamos, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? Es decir, cuando se le presentó a 500, etcétera. Esa es la parte de, de antes de Hechos 28. Entonces ahora tenemos este nuevo llamamiento que es el Cristo ascendido, o sea, el Cristo glorificado. Claro, ha hecho un camino que es el camino de la resurrección, pero nosotros, todo esto que es, si lo encadenamos es precioso, si hacemos todo ese rompecabezas, es bellísimo, porque habla todo arriba, o sea, es el Cristo ascendido, son las riquezas espirituales y es este llamamiento que es el más alto. Entonces, digamos que adrede hice la pregunta porque nosotros estas cosas ya las vimos en la primera parte, que era lo que Pablo pretendía, que después de haber enseñado todo, pues él oraba para que todas estas personas
que tenían ya esa información pudieran pedirle a Dios un espíritu, el espíritu de sabiduría para poder ahondar y pudieran ver con los ojos del espíritu y pudieran entender esto y lo mantuvieran guardado en su corazón. Entonces, son tres cosas que finalmente cuando las meditamos hacen que nosotros inmediatamente, o sea, eso es automático, cuando uno medita en estas cosas, todo lo que nos pasa acá en esta tierra se desvanece, o sea, deja de importar. Entonces, bueno, esta era la enseñanza de hoy. Esta es la primera parte y vamos por partes. Entonces, ¿alguien quiere participar más o decir algo con respecto a lo que vimos? ¿Entendieron? Quiero que participen, por favor. Sí, Sara, me encantó, me encanta. Yo que sé todo lo que es eso mismo. Es que reconocer a Dios es ciertamente, en ese reconocimiento, claro que Él se engrandece. Por tanto, nosotros no intentamos, ni mucho menos, que vamos a tener la plenitud suya en nuestro entendimiento. No, 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 no. Pero sí reconocemos. Fuimos a un casamiento en el sábado y yo estaba escuchando al padre hablando y claro que ellos citan las escrituras. Citó amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza. Y el segundo es semejante a esto, amarás al prójimo como a ti mismo. Por tanto, él cita la escritura y después se centra en el amor de uno para con el otro, de cómo tienen que soportar, y se llevó toda la homilía hablando de lo que ellos tenían que hacer. Fijaros que hemos visto que lo que nos hace discernir es entre el bien y el mal. Y esto es hermoso porque nuestro Dios nos centra en nosotros mismos este reconocimiento. Y hemos visto que lo malo no es lo que viene de fuera primero, sino nosotros propios, lo que hemos heredado de los primeros padres. Y esto es lo que hace la espada del Espíritu, que va al corazón y discierne los tuétanos y los pensamientos, y entonces Él nos va haciendo ver qué es lo que proviene de Adán y qué es lo que proviene de Cristo. Esto es lo maravilloso. Esa es, como ha dicho Sara, la labor del Espíritu en nosotros. Y así es como vamos reconociéndolo. ¿Por qué? Porque esa paz que sobrepasa de todo el entendimiento es de Cristo. Y entonces aprendemos a mantenerlo primero para que Él sea la prioridad, el primogénito, el primero, para que le des su primacía en tu vida. Esto no tiene que ver nada con esforzarte. ¿Por qué? Porque el resultado, por supuesto, va a ser ese amor que Él trae y no el tuyo. Porque el tuyo se acaba. El tuyo es un sentimiento que está embebido con el pecado. Y entonces esto es lo primero que nos hace reconocer. Por eso dice, los que tienen sus sentidos maduros al punto de reconocer que viene de mí, que viene de Cristo. Esto es precioso. Esto es lo que no hacen ni quieren hacer los religiosos. Los religiosos quieren mantener su sacrificio para Él. Y entonces Dios les pone la ley. Y la ley es santa, justa y buena. ¿Quién es santo, justo y bueno? En Romanos sabemos que no hay justo ni uno solo. Por tanto,
En Cristo es que habita toda esa ley. En Cristo es que habita toda esa ley. Si yo trato de gobernar mi vida por esos mandamientos, por supuesto que llegamos a una conclusión y tenemos que decirle al Padre, yo no consigo. Y esto le suena al Padre a un cántico glorioso. Me parece como si los ángeles todos cantasen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es el principio donde Él pone esta espada y entonces va a enseñar absolutamente lo que proviene de uno y lo que proviene del otro. Por eso la oración es preciosa. Y otra cosa que me ha venido al pensamiento es exactamente por qué no responde nuestro Dios las oraciones de los creyentes, porque no son conforme a su voluntad. Así es. Sin embargo, hoy hemos aprendido que esto es conforme a su voluntad, esa sabiduría. Y esa sabiduría es su labor. Y ciertamente el rumiar como la vaca para digerir el alimento sólido. Esto lo tiene que hacer cada uno personalmente y no requiere absolutamente otra cosa que el reconocer perfectamente que en ti no habita nada de bueno y que es en Cristo que habita la plenitud de la deidad. De manera que no hay que buscar más nada. Por esto es una esperanza nueva. Esto no lo conocían, fijaros bien, lo hablamos el día pasado, ni tan siquiera el remanente de Israel que habite en la Jerusalén celestial, ellos estarán rodeados de una compañía muy grande de ángeles. Y también los que se queden reinando y gobernando con Cristo aquí en la tierra, en el reino del milenio. Pero en el lugar, en la esperanza que nos ha puesto a nosotros, por encima de todo principado y potestad, no ya los ángeles, sino los que tienen en un orden muy superior, es decir, una jerarquía de seres espirituales, de los cuales muy poco conocemos, o casi nada, pero no dice en la compañía como los que están en la Jerusalén celestial. Y otra vez es el Espíritu haciendo la división. No, a vosotros os he puesto por encima de los principados y potestades, que nunca se rebelaron. Fijaros la grandeza de esto. Por eso es que él, el apóstol, ora, después de darnos a conocer en los 12 primeros versículos de Efesios la gran riqueza con que nos ha coronado nuestro Dios en todas estas bendiciones, para que Él sea el que nos abra el entendimiento. Y ciertamente ese entendimiento viene con la presencia de nuestro Padre con nosotros, que esa es la que tenemos que hacer. Y todo lo que Él nos pide de nuestra parte, también Sara habló de nuestra participación, está en Romanos 12, que es nuestro culto razonable. Cuando Dios dice que es vuestro culto razonable, esto es algo que vosotros podéis hacer. Y todo lo que nuestro Padre nos pide para nosotros hacer es sencillo, muy sencillo. Y es efectivamente la renovación. Y eso está en un imperativo. Sed transformaos. O sea, vais viendo esa transformación en vuestra vida y os digo que esto es maravilloso. Esto es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y fíjate, ahora mismo me viene al pensamiento que esto es el abrir las aguas. Cuando él abría las aguas del Mar Rojo, su pueblo entraba por lo seco. Esta división que hace en nosotros, haciéndonos ver qué proviene de Cristo y qué proviene de nosotros mismos, un tipo y una sombra es la apertura, cuando Él abrió las aguas y nosotros entramos por lo seco. Nuestro culto natural, nuestra adoración a Dios, que es sencilla, es entrar por lo seco, cuando Él nos abre este entendimiento.
¿Ocurre siempre? Claro que en el día a día tenemos esta batalla, es así mismo, contra nosotros propios y por supuesto que contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes, que son los que controlan el curso de este mundo y el cual también nos influencia porque vivimos en el mundo y Dios lo conoce. Por eso dice Dios que soportéis la disciplina, que soportéis la mente fija en las cosas que no se ven y no en las que se ven, como ha dicho Sara, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Todo lo que proviene de nosotros no es más que vanidad de vanidades, como dice el Eclesiastés. Ni mismo las cosas que nos parecen sublimes a los ojos del mundo valen cualquier cosa para nuestro Dios, todo lo contrario. Eso es de lo que se llenan la boca los religiosos y tratan de modificarse y tratan de mejorar sus vidas y tratan de presentarle al Padre una buena, como Caín, ¿entiendes? Él quería presentar a Dios de lo suyo propio para Dios, cuando Dios había dicho a todos que tenían que esperar por la simiente. Entonces es que nuestro Padre, aunque no conozcamos todas las leyes de Levítico, pero vamos viendo aquello de los animales y Él nos va abriendo y era intentando enseñarle al pueblo que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, y de que tenía que venir la simiente efectivamente para cumplir el sacrificio perfecto. Y por eso le dice a los hebreos que aquella sangre que ellos derramaban en sacrificio de los bueyes y de los carneros, si aquello libertase, ciertamente no se necesitarían hacerlos todos los años una vez. Y es precioso porque cuando lo entendemos bien, nuestro Dios mismo, aquellos sacrificios no eran difíciles porque era según el poder económico de cada uno en el pueblo les pedía una cosa y a unos les pedía una tórtola o un palomino, que era fácil de adquirir, pero con vistas a lo que tenía que venir. Eso les recordaba, debía recordarles que estaban esperando a aquel que vendría a cumplir aquel sacrificio que hacían con la tórtola o el palomino. Todo esto se ha abierto para nosotros. Y todo esto es lo que él dice que tenemos que dejar, los rudimentos de la palabra. Es decir, ¿por qué? Porque se ha abierto lo perfecto en Cristo. Y esto es lo que tenemos. Es cierto que algunas veces estamos confusos, pero manteniendo esa presencia con el Padre, ese poder de la resurrección nos libra continuamente y ciertamente reconocemos todo lo que Él nos dice, reconocemos que estamos a ser quitados del mundo y podemos ver, efectivamente, yo os puedo decir, esta semana, como digo, estaba aquí Adrián, y es impresionante. No salen de lo mismo, no salen de los testimonios. Está muy orgullosa porque en la India y en Nepal no se utilizan las Biblias. Las Biblias pueden estar totalmente corrompidas, nos dijo. Y ahora tiene un programa en el teléfono, que es curioso. Yo me acordé de Sara, porque Sara siempre le han gustado mucho las estrellas y lo que es la astronomía, y es precioso todo lo que Dios ha hecho. Bueno, pues ella tiene un programa en que dirige el teléfono al cielo y las estrellas que capta la cámara te las traduce con sus nombres, es decir, te traduce cuál es Venus, te traduce cuál es Marte, te traduce cómo se llama la estrella, dónde está la estrella polar, o sea, depende, tú vas haciendo con el teléfono, vas... Se llama Stellarium, el software. ¿Cómo?
Se puede bajar el teléfono, se llama Stellarium. Estelario, sí, exacto. Las constelaciones son las que reconoce. Sí, te saca también las constelaciones, a cuál pertenece. Yo me pareció precioso, me pareció genial. Bueno, eso está bien, sí señor, puedes verlo, en fin. Pero, como dice en Hebreos, ahora nos ha hablado por el Hijo y nos habla por el Hijo, le dice a los hebreos, a nosotros nos habla del Cristo resucitado que está por encima, pero a ellos les intentaba. Bueno, pues esta mujer está en este momento confesando que la Biblia hay que dejarla de lado y hay que trabajar con las estrellas, y comenzó a decir quién era Cristo, dónde estaba Cristo, decía que estaba en la constelación de Cáncer, y fíjate, está luchando en este momento, y comenzó a hablar de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y que iba a destruir Irán. Esto lo vamos a ver muy próximamente porque las estrellas no mienten. Y a mí se me ocurrió decir, la palabra dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, por encima de todo principado y potestad. Así mismo, y se tuvo que callar, porque no coinciden estas cosas. Se deja la Biblia porque dice que, pero nuestro Padre ha cuidado de sus escrituras, y lo he dicho también en otra reunión, se encontró hace no mucho tiempo en el Mar Muerto, debido a la salinidad que aquello tiene y lo seco que aquello es, un trozo de pergamino del libro de Isaías, que se piensa que es el más antiguo. Y lo que es curioso es que no se vieron grandes diferencias con lo que está escrito hoy. Y nuestro Dios nos cuida, Él sabe cuidar de su palabra, Él es en su palabra que se hace vivo, no en la letra muerta, sino en ese meditar en las escrituras, cuando va haciendo esa división y todo se vuelve perfecto, de tal manera que reconocemos lo que viene de nuestro Dios. No tenemos por enemigos esta gente como Adrián, que sí, que habla en todos lados, donde aparece, habla la palabra de una manera exuberante, pero ciertamente te abre el oído el Padre para reconocer efectivamente si las cosas vienen de Él o si no vienen. Correcto. Es precioso. Quisiera ir, es que me encanta porque lo que tú estás diciendo todo está, sabemos que Colosenses y Efesios son complementos, mejor dicho, son así. Entonces, yo quiero leer lo que tú estás diciendo, lo dice Pablo, exacto, o sea, lo dice tal cual. Quiero mostrarlo acá en la escritura, entonces voy a compartir para que tú sigas ahí complementando porque es fantástico ver cuando nosotros leemos acá en Colosenses 2 exactamente lo que está diciendo Juan, y es lo mismo que quería Pablo con los de Éfeso, ¿no? Entonces hay una cosa bella acá en el versículo 2 de Colosenses 2, donde dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas. Es decir, nosotros vamos a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Sí? Y después vuelve a recalcar donde dice, por supuesto, tiene un propósito y es a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es una cosa preciosa, porque digamos que en Efesios nos hablan de las riquezas de Cristo, pero nosotros recordemos que tenemos la arra del Espíritu, es decir, conocemos en parte, pero como nosotros vamos a estar a la diestra, allá, a la diestra de Dios, donde está sentado el Señor Jesucristo, o sea, vamos a estar en el lugar santísimo, nosotros vamos a conocer todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Me hago entender? O sea, es el todo que vamos a llegar a estar allá porque estamos en el lugar más alto, ¿sí? Y después el versículo 4 nos dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Y si vamos más abajito, acá dice el versículo 8, mirad, que era lo que estaba hablando Juan,
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que esto ya lo hemos leído, toda la vida hemos leído este versículo, pero viéndolo ahorita en este contexto es impresionante. Hay otra cosa que quiero mostrarles acá, y es el versículo 16, donde dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, si se dan cuenta, ¿no? Nadie, después dice el 18, nadie os prive de vuestro premio, ¿cierto? Afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, fíjense que si nosotros leemos todo esta Colosenses 2, esta parte de Colosenses, pues es dejándolo todo atrás, ¿no? Es dejando todo atrás. Entonces, imagínense ese cambio en ese tiempo de administración y Pablo enseñándole a estos gentiles, a los del Colosas, a los de Éfeso, dejando todo atrás. ¿Para qué? Y el propósito divino está acá en el capítulo 3, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces acá está, buscad las cosas de arriba, donde están las riquezas, ¿sí? Esto es lo que, buscad las cosas de arriba, acá está, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Que leímos acá en el versículo 2, me devuelvo, donde dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿cierto? Me devuelvo al 3, me voy al 3 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿cierto? Lo unimos con el anterior, donde está el conocimiento y donde está la sabiduría y las riquezas de Cristo, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esta es la parte importante de nuestro llamamiento, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, simplemente quería leer esta parte para bíblicamente, digamos, hablar, o sea, bíblicamente lo que está diciendo Juan está bíblicamente escrito, es decir, es genial, es así como tú lo estás diciendo y me encanta porque Pablo también les hablaba pues de una manera muy parecida, ¿no? Es Era eso. maravilloso, es maravilloso, fíjate, y es eso mismo, no os dejéis engañar por... ¿Cómo no nos vamos a dejar engañar? Yo te puedo decir, estábamos en una cena, había pues como 8 personas, todos habíamos tomado la clase, para la vida abundante, todos éramos del camino y ella hablaba y hablaba y hablaba y la gente absorta hablaba del gran amor que Dios nos tenía y por eso no se entienden las escrituras, dicen para no ser reprendido, porque Dios detesta la vieja naturaleza. Dios detesta el pecado y es impresionante porque vamos a ir a las escrituras y vamos a escuchar y ver que ciertamente tenemos que dar por muerto y acabado esa vieja creación y que Él está haciendo una nueva. Esto le suena chino a la mayor parte de los creyentes. Y sin embargo es donde se halla ese tesoro de sabiduría y de revelación. Es precioso, como digo, siempre es el sentido común de cada uno, muy personal, ¿no? Esto no es por dedicar horas y horas y horas al estudio de las escrituras, no, eso es un resultado porque encontramos ese tesoro, ¿dónde está? Y ya no queremos otra cosa, o sea, eso es como un niño que le des un juguete y que no quiera otra cosa, sino divertirse con su juguete nuevo, es decir, porque no hay nada mejor, no hay otra cosa. ¿Qué puede haber que una relación personal con el creador que hizo todas estas cosas?
¿Cómo no va a ir más allá de, por supuesto, la letra y enseñarte cómo se hace viva en Cristo y cómo eso te lo ha puesto a ti en esa arra? Es cierto que, y también lo hablamos, esto es una pequeña luz, pero va en aumento hasta que el día sea perfecto, va en aumento el reconocimiento suyo. Y aquí lo que surge es la glorificación de Dios, la adoración de Dios, no de nosotros propios. Como pregunta Pablo, ¿dónde queda la jactancia? Pregunta en Romanos. Ninguna. Ya había explicado en los primeros capítulos de la epístola de Romanos que ni los judíos tenían excusa, ni los gentiles. Ninguno, no había justo, ni uno solo. Esto es tan... es como dice Pablo, o sea, él llegó a ver lo que era ser un extremista de las tradiciones de sus padres, pero él conocía la palabra. Una cosa que es impresionante es que cuando él fue convertido en el camino a Damasco, pocos días después se puso a predicar a Cristo. ¿Cómo sucede esto? Porque él tenía el conocimiento de las Escrituras, él era un fariseo. Y ciertamente era como los levitas que contaban cada una de las palabras, pero precisaba la iluminación del Espíritu de Dios para que él le mostrase cómo aquello que él conocía de las Escrituras era algo vivo en esta nueva creación. Y él, sabiendo de la vida anterior que había tenido y cómo persiguió a la iglesia y cómo era tan celoso por las tradiciones de sus padres, tenía muchísima paciencia, como también sale de nuestro Cristo esta paciencia para esta gente que aparece y ciertamente confunde a los creyentes. Confunde, ¿por qué? Confunde porque la escuchan a ella. No tienen este oído abierto por nuestro Dios, efectivamente, de reconocerlo, qué cosas vienen de él y qué cosas no. Esto es lo primero que hace un padre. O sea, imaginaros el deseo que él tiene de que cada uno de nosotros ciertamente le reconozca, y le reconocemos. Ciertamente hay gran sabiduría en nosotros, porque hay Cristo dentro de nosotros. Y es como os digo, o sea, ¿cuántas veces hemos pensado, ay, si yo ya sé esto, ya tengo el camino abierto para ir más adelante? Y, uy, ay, meu Dios. Dios también nos hizo caer del caballo, hizo que las escamas de los ojos se cayesen como a Pablo y comenzamos a ver que era todo mucho más sencillo, todo mucho más amoroso y todo como él se lo ha propuesto. Y tuvo mucha paciencia con nosotros cuando teníamos aquel entusiasmo religioso y todo eso, cómo lo ha derribado. Es decir, la palabra es muy poderosa para derribar fortalezas. Dice también en una de las epístolas anteriores del Gran Secreto, pero se aplica también a nosotros. Las fortalezas son exactamente esas convicciones que nos tapaba el frescor de la palabra, el Cristo vivo en nosotros. Eso es. De manera que maravilloso. Solo quería comentaros también que, bueno, una de las cosas que esta gente hace, estos creyentes que vienen de la India y demás, es dar testimonios. Algunos de ellos me resultan ya absurdos porque yo, os he dicho, lo vi en primera mano y veo cómo engañan a la gente. De manera que cuando escucho tantos testimonios, pero un testimonio verdadero es realmente el que tuve esta semana de Deb. Deb es la que hace el blog donde también se ponen mis traducciones para los hispanohablantes americanos. Es el BibleUnderstanding.com, de donde yo retiro todas las enseñanzas que traduzco y que envío ahí para Colombia y que luego Sara va incluyendo. Y no sé si Sandra está con nosotros esta noche o no.
No, no está. Es porque Sandra debe comenzar a enviarle todos los audios que está haciendo a... Esto fue una oración de Deb hace mucho tiempo. Ella me pidió a mí que lo hiciese, pero hice unas cuatro grabaciones de voz y ahora me puse en contacto con ella, le escribí diciendo pues que había una creyente en Colombia que estaba haciendo ese tipo de grabaciones y ella se mostró entusiasmadísima porque dice, ¿no te imaginas cómo ha sido siempre? Y esto es la oración respondida, por eso voy a ver si hablo mañana con Sandra para darle la dirección donde debe enviarlas para ella incluirlo en su blog Bible Understanding, porque hay muchos americanos hispanohablantes, muchos de México, Puerto Rico, en fin, de varios países, que no comprenden bien el inglés y que están esperándolo algo así, grabaciones como Agua de Mayo. Bueno, pero Deb tiene un problema, como todos nosotros. Lo que ocurre es que en ella, en un estado avanzado, tiene un cáncer en un estado muy avanzado. Y es increíble porque ella misma dice, así que nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, el interior, no obstante, se renueva a cada día. Esto me resultó maravilloso porque sí que es un testimonio lindísimo. Ella no está nada preocupada. Las análisis últimas lo tiene completamente, es una metástasis por todo su cuerpo. Y lo que ella dice, no tengo ni un solo dolor, no tengo, en fin, absolutamente nada. De manera que esto sí que es un bellísimo testimonio y no es por poner a Deb como una santa o algo así, pero sí que es para haceros ver el trabajo que hace el Espíritu en nosotros y cómo cumple su palabra de que los que tenían el temor de la muerte vivieron toda su vida en esclavitud. Y esto es lo que tiene la humanidad. Y este es otro temor, esta es otra barrera, otro muro que ha quitado nuestro Dios también, no en nosotros propios. Y ciertamente se cumple, aunque este hombre exterior se va desgastando y se va desgastando, ella no tiene ningún problema en reconocerlo y lo tiene más que asumido, el interior, no obstante, se renueva todos los días. Bueno, es maravilloso, es solo un pequeño aporte. Claro que si la tenéis en vuestras oraciones, aunque nunca la hayáis visto ni hayáis hablado de ella, pero para que el consuelo de nuestro Dios la siga llevando como la lleva y haciendo ese abrir las aguas dentro de ella para entrar por lo seco, le queda muy poquito ya para ganarse la corona. Y esto es lo que ella mira y es mirando las cosas que no se ven. Las cosas en los lugares celestiales, como se las enseña su Padre y el nuestro. Muchas gracias, Juan. Bueno, hoy ha sido una noche linda, llena del poder de Dios en nosotros, en esta comunar y en este exhibir la escritura, ¿no? No sé si alguien más quiera hablar, quiera participar, hablar alguna cosa. ¿Ninguno? Bueno, entonces, no sé, Nunci, ¿tú quisieras cerrar entonces con una oración, por favor?
Sí, señora. Gracias, ¿no? Bueno, Padre Dios, te damos infinitas gracias por esta noche, por todo lo que hemos escuchado, Padre, por tu bella palabra, porque tu palabra es luz a nuestra vida, que tu palabra nos sana, porque tu palabra es grande y maravillosa, porque tú deseas que nosotros vayamos a ella para conocerla, para indagarla, para escudriñarla, para llenarnos de ti. Gracias, Padre, por permitirnos esta noche, por ese estudio de Efesios tan maravilloso, Padre, que has puesto en el corazón de Sara y que sabemos que Juan, Amparo y otras personas escudriñan tu bella palabra para compartir tus grandes y maravillosas verdades. Gracias, Padre, por aquellos hombres que nos precedieron y dejaron para la posteridad todas estas grandes y maravillosos estudios que Juan nos comparte día a día, porque, Padre, es un privilegio escuchar todo esto. Te agradezco inmensamente, Padre, este compartir, esto que hemos escuchado, Padre, porque es un consuelo para nuestras vidas, para nuestros corazones, porque sabemos que todo lo que hacemos es para gloria tuya. Gracias, Dios, por permitirnos este encuentro, porque realmente es un privilegio ser tus hijos amados y saber que tú nos muestras todas estas verdades y que a pesar que lo que el mundo nos quiera dar y mostrar, nos anclamos en lo que tú nos dices, en lo que tú nos has enseñado a través de la boca de hombres y mujeres que son esforzados y valientes y que sacan de su tiempo para compartir estas grandes y maravillosas verdades. Por un resto de semana lleno de ti, Padre, porque esta palabra la consideremos en nuestro ser, la consideremos en lo profundo de nuestras vidas para que se hagan realidad. Gracias, Dios, por tu bella palabra, gracias, Dios, por ese espíritu que nos ilumina día a día, porque ese Cristo se vaya formando en nuestro ser para que nuestra vida sea gozosa a pesar de todo lo que vive a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por permitirnos todo esto en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Juan, muchísimas gracias.